Hola, mi nombre es Alexandra Zamora y quiero darte una muy cálida bienvenida a este programa. Yo soy teóloga, tengo estudios en interculturalidad y también en liderazgo, tengo un doctorado en consejería y en esta oportunidad estoy aquí para compartir contigo un estudio exhaustivo del libro de Apocalipsis. Hoy estamos en el capítulo 6 y vamos a estar estudiando los versos del 9 al 17. Yo te invito a que te suscribas al canal para que puedas recibir cada vez que publico uno de estos estudios y puedas estar al día. Pero si no, también puedes ir aquí al playlist que se llama el Libro de Apocalipsis y ahí puedes encontrar todos los estudios que di hasta ahora. Hoy nos vamos a concentrar en el capítulo 6 en estos versos del 9 al 17. Regístrate en el canal si no lo has hecho y dale un like a esa campanita para que muchos más reciban a través del algoritmo esta enseñanza y puedan aprender de la palabra de Dios. Bueno, sin más, vamos a continuar. Apocalipsis 6, 9, 17. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Este es el texto que estaremos estudiando hoy, como siempre, tratando de hacerlo de manera expositiva, iremos verso por verso, palabra por palabra, tratando de sacar provecho de cada enseñanza que Dios tenga para nosotros en este estudio. Recordemos que estamos en el capítulo 6, que es un capítulo en el cual inicia la gran tribulación. ¿Y qué es la gran tribulación? La gran tribulación es la última semana de 7 años, por cierto, que es mencionada en el libro de Daniel. Daniel habla de las semanas y esta es la última semana, también llamada la gran tribulación. Y es durante esta semana, durante esta gran tribulación que dura 7 años, que empiezan a romperse unos sellos. Quien los rompe es Jesús. Claro. Entonces, ¿qué son esos? Hay un rollo y ese rollo tiene 7 sellos. ¿Qué son esos sellos? Cada uno de esos sellos es un juicio que viene sobre la tierra. Entonces, Jesús ha tomado el rollo y está rompiendo estos sellos. En los estudios anteriores, estudiamos cuando Jesús rompió el sello número 1, el 2, el 3 y el 4. Hoy vamos a estudiar el 5, el 6 y vamos a poder entender un poco más a qué se refiere este texto que
que encierra tantísimo misterio cuando no lo hemos estudiado. Pero ya cuando lo hemos estudiado, pues ya tenemos la luz que necesitamos para poder comprenderlo y también para ver qué provecho puede tener para nuestra vida. Y esta porción del texto de hoy inicia en el verso número 9, en el capítulo 6. Si usted tiene interés en saber la enseñanza, en conocer los detalles de los sellos anteriores, bueno, aquí mismo está en el playlist y se llama el libro de Apocalipsis. Usted busca ahí el capítulo 6 y ahí va escogiendo los versos y va avanzando progresivamente. Este verso 9 dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Bueno, estamos ante la apertura del quinto sello. Los sellos, recordamos, eran de cera y estamos hablando de un rollo de pergamino que se está abriendo y ya va por el quinto sello que se rompe. Con el quinto sello se hace visible el estado de persecución que está viviendo la iglesia. Y digo la iglesia, ¿por qué? Porque son creyentes, son personas que han creído durante la gran tribulación. Durante la gran tribulación, muchos se van a volver a Dios. Nos habla, y vamos a estudiarlo más adelante, que hay 144,000 israelitas, por decir un número, porque en realidad lo importante es que nosotros sepamos que va a haber un número importante de israelitas que se van a volver a Dios. Y eso lo veremos en los capítulos siguientes, de los cuales serán 12,000 de cada tribu, y que van a ser testigos. Eso es lo que nos dice el texto. Cuando se abre el quinto sello, vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Pero habían sido muertos durante la gran tribulación. No está hablando de personas que habían muerto mucho tiempo antes, sino que habían muerto durante este tiempo de persecución. Y además son testigos, o sea, son personas que han pagado el precio de creer en Jesucristo durante esta gran tribulación, lo han pagado con su propia vida, con su sangre, y no de una forma fácil. Ha sido de una manera muy, muy cruel, muy difícil, porque no fueron personas que creyeron antes de la gran tribulación, sino que han creído en este periodo de tiempo. Personas que habían sido marcadas, como veremos más adelante, habían sido marcadas por la bestia, habían sido marcadas por el anticristo, habían vivido una persecución especial. También habían muchos gentiles que vamos a ver que van a llegar a los pies de Cristo durante la gran tribulación. Y como hemos conversado en los estudios anteriores, personas que tal vez escucharon el Evangelio, pero que no habían tomado la decisión de seguir a Jesús o que no habían estado convencidos y durante la gran tribulación entendieron que todo aquello que escucharon predicar en la radio o en la televisión o en las redes sociales o de su abuelita era verdad. Y entonces ahí se vuelven, pero ahora tienen que pagar un precio muy alto. ¿Por qué? Porque, bueno, ya está la gran tribulación. Esta última semana que va a pasar la humanidad azotada por el anticristo y luego por todas las consecuencias que traerá sobre las naciones. Guerras, pestilencias, epidemias, hambres, unas guerras no solamente de bombas o de armas de fuego, sino que serán también el texto, como estudiábamos anteriormente, será degolladas personas, o sea, las personas se volverán unas contra otras, etcétera. Es un tiempo muy difícil que estas personas han pasado y es en medio de todo esto que se vuelven a Dios. Por eso, si usted le enseña la palabra a alguien, a un hijo, a un vecino, a una persona en el avión, esa palabra no regresa vacía. Puede que ya usted haya partido y esa palabra sigue trabajando en esa vida
Y ya sea porque esa persona le toca pasar por la gran tribulación, o ya sea porque esa persona un día está en un hospital que ya va a partir y recuerda aquella palabra que usted le dio. Y es a través de esa palabra que usted le dio que esa persona se va a volver a Dios en el último minuto. ¿Recuerdan aquel hombre que estaba en la cruz al lado de Jesús? Y que fue en ese último minuto antes de morir que Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el reino de los cielos, porque él creyó en Jesús. Y fue antes de morir. Y esa fue la palabra que le dio Jesús cuando vio que él creía en él. De la misma manera, la palabra que tú le des a alguien no va a regresar vacía. Va a seguir trabajando porque la palabra es viva. La palabra tiene poder. Igual que la palabra que usted leyó esta semana. Esta palabra sigue trabajando en usted. Esa palabra en el momento de dificultad, en el momento en que usted necesita fe, toda esa palabra que usted leyó, que usted incorporó, toda esa obediencia que usted puso en práctica, usted va a ver el resultado cualquier día, el día menos inesperado. Usted va a ver la respuesta, usted va a ver a Dios descender sobre su hija. Usted va a ver a Dios descender sobre su familia, gobernar en el corazón de las personas que usted más ama. Y todo fue producto de algo que usted hizo hace 2 años, 5 años, de una lectura de la palabra, de una oración, de una vida de obediencia de hace varios años. Entonces, estas personas que están en la gran tribulación y se están volviendo a Dios, tanto judíos como gentiles, que eso lo estaremos viendo más adelante, serán personas que la palabra de Dios da fruto en ellos. Y bueno, podemos también pensar, ok, Juan es el que está escribiendo y Juan está narrando esta historia, lo que él está viendo, y dentro de lo que él está viendo que hay personas que están debajo del altar. Y no nos debe de sorprender, porque en realidad, si Juan está viendo un altar en estas visiones que está teniendo, bueno, también había un altar en el Antiguo Testamento. ¿Y quién lo diseñó? ¿Quién dio las medidas exactas a los artesanos en el Antiguo Testamento? El mismo Dios. Fue el que dirigió todo, todo el proyecto en el Antiguo Testamento para que se construyera el altar. Así que debemos de esperar que el altar es central, es importante, y porque simboliza el lugar donde el cordero es inmolado. El altar era el lugar donde mataban el cordero en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Ese altar estaba en el lugar santo, entre el atrio y el lugar santísimo. Recordemos que el tabernáculo tenía 3 salas, por decirlo de alguna manera, o 3 cuartos. El atrio o patio, también se le llamaba, que era donde llegaban todas las personas, el lugar santo, que era donde se quemaba el incienso que representa la oración, y donde se sacrificaba el cordero por el perdón de los pecados de todo el pueblo de Israel. Y luego el lugar santísimo, que era donde el sacerdote Aarón, hermano de Moisés, entraba para recibir la dirección de Dios, que bajaba como una nube de fuego y hablaba con el sacerdote, en este caso Aarón. El Aarón salía y le comunicaba al pueblo el mensaje que Dios le había dado. Pero ahí en el altar, en el lugar santo, es donde se mataba el cordero y había derramamiento de sangre. Bueno, ahora aquí el altar es mencionado. Y hago todo este recuento histórico del Antiguo Testamento porque el altar va a ser mencionado varias veces en el libro de Apocalipsis y porque el altar está relacionado con el Cordero de Dios. Y sabemos que Jesús es el Cordero inmolado y que en todos estos capítulos vamos a encontrar que a Jesús se llama a sí mismo en todos estos capítulos como el Cordero de Dios, porque el Cordero de Dios es central en el mensaje de Apocalipsis, porque Él es el único. Jesús fue el único que es digno de abrir este rollo que estamos estudiando, que hoy estamos estudiando el sello número 6 de este rollo, de este manuscrito. Así que
nosotros podemos saber que hay, que aquí puede tratarse entonces de la persecución que Juan está viendo también a la iglesia en aquella época. Recuerden que Juan está en el año 95, está en la isla de Patmos, está recibiendo esta visión, Dios le está diciendo que la escriba y él está escribiendo lo que está viendo. Y Juan está en la isla de Patmos, ¿por qué? Porque el imperio lo había metido preso a esta isla, que era una cárcel, porque estaba iniciando una persecución acérrima contra el cristianismo de parte del imperio romano, ya no de los judíos, como inició al principio del siglo, cuando mataron a Jesucristo, que fueron los judíos. Ahora ya no son los judíos, ahora es el imperio romano quien se siente amenazado por el movimiento cristiano. Y entonces los emperadores empiezan a pedir ser adorados, empiezan a pedir que se les dé culto, que siempre lo habían pedido, pero ahora lo exigen a los cristianos y los cristianos no pueden doblar las rodillas delante de ningún Dios, solamente de uno, del alfa y del omega, del principio y del final. Entonces se tienen que resistir. Esta resistencia provoca en el imperio un celo, una desconfianza. Lógicamente, también fue usada por muchos para poner al imperio contra el cristianismo y los emperadores empiezan a perseguir a la iglesia. Juan es uno de ellos. Pero ahí, exactamente en ese cambio de siglo, cuando Juan está en la cárcel y Juan está escribiendo, la persecución aumenta, aumenta y aumenta y aumenta. Y ya para el año 2, perdón, para el siglo 2, ya la persecución es súper cruel. Ya todas aquellas historias que usted ha escuchado de que tiraban a los creyentes al centro para que de los lugares de fiesta donde se celebraban las fiestas para que se los comieran los leones. Literalmente se los comían vivos. Eso no son fábulas. Usted lee la historia y está en los anales de la historia. O, por ejemplo, los guindaban en los árboles como lámparas y les ponían una clase de petróleo que hacía que duraran muchas horas quemándose para que iluminaran en los jardines del imperio. Y muchas otras formas. Las represalias eran horribles, los descuartizaban. Hay una historia de Febe, una mujer mencionada en el Nuevo Testamento, que murió de una manera muy horrible, donde los desmembraban completamente, los acostaban en una piedra y con bestias, con caballos, les jalaban los miembros hasta que quedaban desmembrados. Los cristianos sufrieron muchísimo, muchísimo en esta persecución. Y Juan está hablando entonces de esos creyentes que están siendo perseguidos. Ahora, también hubo otra época, muchos siglos después, por allá en el siglo XVI, en que también hubo una persecución acérrima, ya no del imperio, sino ahora de la iglesia institucionalizada. En el siglo XIV, en el siglo XV, siglo XVI, cuando vienen los reformadores, la muerte de los reformadores fue horrible de parte de la iglesia institucionalizada. ¿Como qué? Como por ejemplo a John Hus en lo que hoy es la República Checa, en Praga, por ejemplo, que ahí está su casa y usted puede ver y puede estudiarlo y puede ir y todavía existe el lugar donde él fue quemado vivo. Y él era uno de los reformadores. Y así puede usted estudiar la historia de los reformadores. Las muertes de ellos fueron horribles, fueron sanguinarias, fueron muy crueles. Entonces también en el siglo XVI hubo otra persecución muy, muy fuerte. Y bueno, en la gran tribulación, en el futuro, también habrá una persecución contra los que resistan al anticristo. ¿Se ven la resistencia? En el primer siglo, segundo y tercero, la resistencia al imperio, por no adorar al emperador y adorar a los dioses paganos. En el siglo XVI, por no doblar las rodillas de nuevo ante doctrinas totalmente falsas. Y luego volvemos a encontrar de nuevo la persecución en la gran tribulación para todos aquellos que resistan, que tomen la decisión de ser fieles a Jesús
en lugar de doblar las rodillas por un ser humano. O en este caso por el anticristo, bueno, que es un ser humano, ¿no? Que está representando al enemigo y está siendo enviado por el enemigo, pero será un ser humano. Entonces, en el mundo hay creyentes siempre que están pagando un precio. Y usted me dirá, pero hay muchos creyentes en muchos países del mundo que yo sé que están sufriendo hoy, que están pagando el precio con su vida. Claro, hay países donde la iglesia es perseguida hoy mismo. No hay que esperar a la gran tribulación. Y es totalmente cierto. Entonces, y esas personas están pagando un precio altísimo. Sabemos de personas que han sido quemadas dentro del auto con sus dos niños en el norte de la India, por ejemplo. Sabemos de personas que han sido incendiadas dentro de la iglesia. Sabemos de personas que han sido asesinadas por su fe. Claro que sí. Sabemos de personas que han sido encarceladas por años por su fe, en los países cerrados al Evangelio, esos países donde no es permitido predicar el Evangelio ni tener una Biblia, que hay varios, ¿verdad? Entonces, esa persecución podemos decir que está representada en este verso que nos comparte Juan. ¿Por qué no? ¿Por qué no todas estas persecuciones? Podría ser perfectamente que estén representadas todas. Pero aquí el texto ahora para nosotros se está refiriendo al futuro, ya que las historias que he contado, que han sucedido, ya sea en el segundo siglo o en el 16, ya sucedieron. Y el altar, como les decía, pues es un lugar mencionado y vamos a seguirlo viendo en varios textos bíblicos. Las almas de los que habían sufrido estaban debajo del altar y, y esto lo vamos a encontrar de muchas maneras, pero sobre todo recordemos que cuando habla de sangre está hablando de martirio, está hablando de sacrificio y que la palabra mártir en el Nuevo Testamento es una palabra que está traducida en el Nuevo Testamento como testigos. Entonces, cuando la leemos en el español, podemos minimizar el impacto y el contenido que en realidad tiene. Entonces debemos de recordarlo, que ahí lo que significa es alguien que pagó un precio y que fue pública, fue evidente para todos. ¿Y el mensaje cuál era? El mensaje es que si esta persona es capaz de morir de esta manera por su fe, debe de ser que lo que encontró vale muchísimo. Y eso es lo que va a despertar el interés y va a abrir la puerta para que muchos más creen. Hay muchos casos que podemos estudiar de personajes históricos que fueron testigos públicos. Y cuando decimos públicos es porque su muerte fue en una plaza pública. Entonces quedó muy evidente su fe. Y fue precisamente por resistir, por no adorar a un Dios, por no adorar dioses paganos, etcétera. Y dice que por causa, aclara el verso bíblico por la causa por la que fueron mártires. Estos testigos fieles fueron muertos por su confesión a un Dios verdadero contra el politeísmo y el culto al emperador de aquellos días, por su testimonio de Jesús como el único Señor y como Salvador. Hay una historia de uno de estos mártires que es la de Policarpio. Policarpio era un obispo, era un pastor de la iglesia en Éfeso, precisamente donde se congregaba el apóstol Juan. Y fue asesinado en el año 136 después de Cristo por el procónsul romano, que inclusive, porque él no adoraba al emperador, y el procónsul romano trató de salvar su vida, porque no quería que muriera, por las razones que fueran, lo conocía, le caía bien, y trató de salvarle su vida y le dio opciones. Estoy contando una historia real, usted la puede encontrar en los libros de la historia. Y una de las opciones fue jurar por el César, ¿verdad? Y eso era como reconocer al César como su Dios.
jurar por el César, y la otra era renegar de Cristo, que hiciera cualquiera de las dos para no tener que mandarlo a matar. Pero la respuesta de Policarpio, que ha sido citada en muchos libros, en muchos documentos y tradiciones, fue: le he servido 86 años y él nunca me engañó. ¿Cómo yo ahora voy a blasfemar a mi rey que me ha salvado? Si estos son los testimonios públicos, esto es lo que era un martirio, esto era lo que era un mártir, esto era lo que era un testigo. O sea, públicos. Ese era el significado. La palabra de Dios en muchos pasajes nos dice que el martirio por la fe será algo muy común en los últimos tiempos, en este periodo de la gran tribulación. Y yo creo que lo mejor que alguien puede hacer es tratar de no tener que pasar por la gran tribulación si es posible. No sabemos si el rapto va a ser antes de la gran tribulación, a la mitad de la gran tribulación o al final de la gran tribulación. Pero si el rapto de la iglesia fuera al inicio de la gran tribulación, lo mejor que puede sucedernos es que nos vayamos con Jesús y no tengamos que pasar la gran tribulación. Porque lo que se va a pasar es muy, muy desagradable. Y vamos a tener que morir como mártires para entrar al cielo. Mientras que ahora, antes, si nos vamos antes, pues seremos rescatados si estamos vivos. Y si nos morimos, pues tendremos una muerte no necesariamente de ese nivel de martirio. Por lo menos algunos o la mayoría de nosotros. Porque dependiendo en qué país estés, puede que aún te toque morir como mártir. Porque como hablaba, hay países cerrados al Evangelio donde ser creyente lleva como riesgo la vida misma. El verso 10 dice: y clamaban a gran voz. ¿Quiénes? Esos mártires. Diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra, en los que están ahí en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también debían de ser muertos como ellos. O sea, se van a volver a Dios muchas personas en esa época de la gran tribulación. Y puede llamar la atención donde dice: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Esta frase puede ser chocante para muchos creyentes cuando la leen. O sea, ¿cómo que un creyente tiene deseos de venganza? Bueno, por un momento, póngase en los zapatos de un creyente que ha sufrido a estos niveles. Y usted va a encontrar que le va a ser mucho más fácil poder entender por qué se están expresando de esta manera en la visión que Juan está teniendo. ¿Por qué? Porque es muy procedente. Y me encanta a mí porque me gusta muchísimo ver a un Dios que no anula la humanidad del ser humano ni en los textos bíblicos. Usted se puede ir, por ejemplo, a los Salmos y usted va a encontrar pasajes eh, donde el rey David, por ejemplo, había sido atacado por un grupo enemigo, el reino de Israel, y lo habían avasallado, habían tomado a los niños y los habían tirado contra las piedras bueno, habían hecho fechorías con el pueblo de Israel. Y luego usted ve a David, o lo ve en el Salmo, digo, ¿verdad? Usted ve que David escribe el Salmo, donde dice y donde le pide a Dios que tome a los niños de ellos y que los tire contra las piedras. Y usted dice: pero ¿cómo es posible que esto esté en la Biblia? ¿Pero cómo es posible que David esté pidiendo eso? Debe ser que yo no estoy entendiendo bien el texto. No, sí lo estás entendiendo bien. Es David que está auténticamente y con transparencia orando delante de Dios tal y como lo siente. No está jugando de religioso.
No está tratando de ocultarle a Dios lo que en realidad quería. David está herido, David es humano, David es una persona que está sangrándose por dentro emocionalmente hablando. Y está ahí delante de la presencia de Dios y le está diciendo, hágales a ellos lo que nos hicieron a nosotros. Claro, cuando usted lee el Salmo, pues tal vez no comprende toda la profundidad de lo que yo le estoy diciendo, pero cuando usted estudia el Salmo, no cuando lo lee, cuando lo estudia, usted se da cuenta que es que David acaba de pasar una guerra en la cual acaban de hacer crímenes de guerra horribles contra sus niños. Y David aquí está con el corazón partido delante de su padre, derramando su corazón en una gran intimidad con Dios, pero sin religiosidad, sin mentiras, sin jugar de tener un corazón que no le desea el mal a nadie cuando en realidad sí se lo desea. Ahora, ¿significa esto que David va a coger la espada y va a ir a matar a los niños? No, no, el texto bíblico no dice eso, que David nunca hizo ese tipo de cosas. De hecho, el texto bíblico dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre bueno. ¿Que pecó? Sí, pero era un hombre de buen corazón. Esto lo que significa es que David está siendo humano. Sí, es un momento en el cual usted abre su corazón delante de Dios y usted le dice a Dios tal y lo que siente, pero después de que usted llora y gime y saca todo ese dolor que lleva adentro, usted se levanta de ahí, se seca los mocos y se seca las lágrimas y usted ya no tiene esa rabia y ese deseo de venganza. Eso lo digo para que, eh, ¿verdad? No seamos como tan prontos para juzgar a un creyente cuando está pasando por un momento difícil en la vida. Porque si Dios mismo acepta que seamos humanos y saquemos nuestros sentimientos y seamos auténticos con Él, pues ¿quiénes somos nosotros como pastores, como líderes, como amigos, como familiares para venirle a decir a alguien que no debe hablar de esa manera? Tema para otro día, manejo de emociones de acuerdo a la Biblia, ¿no? Manejo de sentimientos. Pero ahí yo creo que este texto nos ayuda, nos arroja luz para poder entender la humanidad de los creyentes y cómo debemos de respetar los procesos en que vivimos y por los que atravesamos. Y eso no significa que esa persona va a ir a hacer lo malo, solo significa que está siendo auténtico delante de su Padre y que es el mejor lugar para hacerlo. Cuando habla de que los mártires llevarán una túnica, es como un símbolo, ¿ven? La túnica blanca viene a ser como un símbolo de estatus. Sí, pero en lugar de un Rolex en la mano, es hoy un símbolo de estatus, o bajarse de un Mercedes-Benz o de un Lamborghini, bueno, aquí un símbolo de estatus en el cielo es tener este batón blanco, esta túnica blanca, porque es un símbolo de estatus de que usted venció la tentación, de que usted venció el haber pasado por esta gran tribulación y no dobló las rodillas delante del anticristo. Entonces, qué bueno sería tener los símbolos de estatus del cielo y que los cambiáramos por los símbolos de estatus de este siglo, que es un reloj, que es una cartera Hermes, que es un Lamborghini, que es, ¿verdad? Ojalá que pudiéramos pensar en los símbolos de estatus que tendremos en el cielo, en lugar de los que tenemos en la tierra. El verso 12 dice, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Oigan, está abriendo el sexto sello y vean lo que sucede. Ya no sale un caballo como los sellos anteriores que vimos, el uno, el 2, el 3, el 4. Dice que hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como la tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Este sello Este sello, el 6, va a provocar un gran temor. Un sentimiento muy humano es el temor, pero también es muy poderoso, muy poderoso. ¿Qué no hace un ser humano ante el temor? Temor mueve al ser humano a hacer muchas cosas.
Algunos muy buenas. La gente con temor a veces son como un trampolín para superarse el temor, pero para otros puede que los meta dentro de ellos. Sí, el temor puede ser usado por el ser humano de diferentes maneras. Lo que sí es que es poderoso, es un sentimiento poderoso. La persona puede dar diferentes respuestas ante una situación. La persona con temor puede reaccionar totalmente diferente. Y dice, y hubo un gran terremoto. ¿A qué se refiere? Sugiere que, que no se trata, en primer lugar, sugiere que no se trata solamente de un terremoto físico, sino que también habrán revoluciones sociales, políticas, raciales en esta época. Pero lo importante es que va a causar terror, porque también habrá terremoto a nivel físico. ¿En qué otros momentos recordamos en el texto bíblico que ha habido una sacudida, un terremoto, un temblor fuerte? Claro, cuando Dios entrega los 10 mandamientos a Moisés, dice que hubo truenos, que la tierra tembló. Hay varios pasajes bíblicos, solo voy a mencionar dos. Y el otro que podemos mencionar es cuando Jesús muere. Dice que la tierra tembló. Entonces, la presencia de Dios viene acompañada de sismos, de cambios de tierra, de movimientos abruptos, grandes, poderosos, que causan terror. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso y el género apocalíptico quiere que entendamos ese gran poder, esa grandeza de Dios. Entonces, cuando Dios aparece, hay cambios, igual que como los hay en el corazón del ser humano. Cuando Dios aparece en la vida de un ser humano, cuando Dios llega a la vida tuya, a la vida mía, a la vida de un ser humano por el que hemos estado orando, hay cambios, hay sismos espirituales que se dan. Esa persona que iba caminando en esta dirección ahora va a estar caminando en otra, en la dirección opuesta. Esa persona que era una drogadicta ya no será drogadicta. Esa persona que era un adúltero ya no volverá a ser adúltero. Esa persona que no tenía sentimientos, no era empático con nadie, ahora va a empezar a sentir con el otro. Esa persona que no trabajaba y que no tenía deseos de superación, ahora va a encontrar una razón para levantarse en la mañana, luchar por su vida, por su familia, por su futuro, por construir, por hacer contribución social, por devolverle a la sociedad. Si hay cambios en la vida del ser humano, de la misma manera, en este texto Juan nos habla de que hay un cambio, hay un terremoto. Y es un terremoto físico también. Y dice que el sol se puso negro, como tela de silicio. El sol se oscurecerá. O sea, el sol se va a ocultar al mediodía o antes, o no habrá luz. Las estrellas no van a brillar, tampoco la luna. Y hay varios textos en el Antiguo Testamento que hablan de esto. No los vamos a recoger todos, pero menciono algunos como Amós 8:8, por si lo quieres estudiar luego. Joel 2:31 dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Este Joel, este texto, este profeta está en el Antiguo Testamento y nosotros estamos leyendo miles de años después en el libro de Apocalipsis, para que vean la conexión que hay entre el Apocalipsis y el Antiguo Testamento. Profecías dadas en el Antiguo Testamento. Y la luna se volvió toda como sangre. Es posible que el rojo de la luna no lo podemos afirmar. Y yo creo que es importante aclararlo, porque cuando enseñamos un libro como este debemos de decir lo que el texto dice, pero también lo que podría ser, que significa, porque aquí hay interpretación, que el texto no nos lo dice y debemos aclarar para qué, para que estemos seguros de qué sí dice y qué es lo que suponemos. En este caso, podemos suponer que se refiere a actividad volcánica o a fuego, el tema de la sangre. La luna se volvió toda como sangre.
Ven que aquí hay un cómo, ¿verdad? Hay una comparación literaria. ¿Cómo? Sangre. No lo podemos asegurar. Leo para ustedes Lucas 21, del 25 al 27. Lucas es uno de los evangelios en el Nuevo Testamento. Dice, entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de gentes por la confusión del sonido del mar y de las ondas, secándose los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra, porque las virtudes de los cielos serán conmovidas, el cielo se moverá. Y el cielo es el universo, todo lo que está en las regiones celestes. Y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con potestad y majestad grande. El verso 13, Apocalipsis 6, 13. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Aquí nos habla, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Aquí se refiere a asteroides, se refiere a una, a una figura celeste en las regiones celestes, pero no necesariamente de un tamaño determinado, sino de cualquier tamaño. Y dice que van a caer sobre la Tierra, o sea, se van a salir de la órbita. Y además de que se van a salir de la órbita, van a caer en la Tierra. Y dice que van a caer igual que la planta de higos cuando la sacude el viento. Si usted ha tenido la oportunidad de estar en uno de estos países donde crecen los higos, usted va a ver que cuando les da el viento, los higos caen, solitos caen. Pues está diciendo que caerán, los astros caerán a la Tierra. Imagínense, de todos los tamaños. Esto va a suceder con el sexto sello. Y recordemos que ya pasaron varios sellos, ¿verdad? Ya pasó una gran tribulación. Ya han sufrido un montón. Primero apareció el sello 1 con el anticristo, que todavía en el sello 1 no se sabe que es el anticristo, que le ofrece paz a las naciones a través de negociaciones y de diplomacia, y se hace pasar y hace una alianza con Israel y se quiere sentar en el templo. Y esto sucede al tercer año y medio, pues la mitad de la gran tribulación. Y luego es cuando entonces el mundo reconoce que no era verdad, que era una paz ficticia, producida por el ser humano, que no era una paz real. No es la paz que va a establecer el reino de Dios, sino que era una copia, una paz falsa. Y luego viene el segundo, que son guerras entre las naciones. O sea, aquella paz temporal se acaba y viene guerra entre las naciones. Y luego viene hambre, y luego viene pestilencia, y luego viene muerte con el cuarto. ¿Sí? Ahora ya nosotros aquí estamos viendo en el sexto. Ya el sexto es todo este sismo, todo este cambio en el universo. Ya no es con los seres humanos, sino el universo mismo. Se refiere a un momento en que inclusive lo compara con un rollo de pergamino, como el rollo que se está abriendo aquí en el cual se están rompiendo los sellos. Y la idea que da un poco, nos habla Beacon de esto, un comentarista, es que dice que es como cuando ha habido un rollo por mucho tiempo y se abre y usted lo suelta de los lados, pero como estuvo enrollado mucho tiempo, cuando usted lo suelta de los lados, la tendencia de ese rollo de papel es volverse a enrollar. A eso se está refiriendo cuando dice precisamente que se desvaneció el cielo como un pergamino, que se enrolla, regresa a la posición original que tuvo alguna vez. Es como si el mundo estuvo sostenido por Dios, abierto, pero ahora Dios lo suelta, entonces él se enrolla.
Esta es la imagen que nos quiere dar aquí Juan. El universo será conmovido. Los movimientos de las montañas y de las islas del mar. O sea, nos quiere decir que todo aquello que es sólido, todo aquello que creemos que no se mueve, que es poderosísimo, que está ahí por años, que lo hemos visto ahí desde que nacimos, todo eso se va a mover del lugar. Las islas se van a mover del lugar en el mar. ¿Qué pasa cuando las islas se mueven? Claro, los maremotos. Lo que Juan está viendo es que las cosas más sólidas serán sacudidas, serán movidas, serán zarandeadas. Y es que estas cosas van a suceder literalmente. Es muy posible que sí van a suceder literalmente, es muy posible. Pero si no sucedieran en toda esta dimensión, es muy importante que entendamos que el lenguaje apocalíptico usa palabras, usa ilustraciones para que nosotros podamos ver el nivel de intensidad de lo que va a suceder. Y aquí es de terror. O sea, el lenguaje que Juan está usando es un lenguaje de terror. O sea, Dios quiere que sepamos que va a ser terrible. ¿Para qué crees tú que Dios quiere que creamos que va a ser terrible? ¿Para que suframos? ¿Para que tengamos mucho miedo? ¿Para que quedemos congelados? ¿Para que no sepamos qué hacer? No, para que entendamos lo grave que es que no hagamos nada por nuestra salvación o por la salvación de nuestra familia o la salvación de las personas que nos corresponda hablarles de Jesús. Isaías 34, verso 4, habla también de las estrellas del cielo y habla también de este tema del cielo que se enrollará. El planeta tiene un propósito de uso limitado. En algún momento el planeta será eliminado. No es durante la gran tribulación, sabemos, pero sí es el inicio. Sabemos que no es durante la gran tribulación porque lo vamos a encontrar más adelante en el milenio, pero sí sabemos que aquí comienza. ¿Significa esto que no debemos de cuidar el planeta? ¿Significa esto que nos debemos de despreocupar porque igual se va a acabar? No, fíjense que yo no creo que esa deba ser la actitud sabia, porque sea como sea, tenemos que pensar en las próximas generaciones, en dejarles un lugar para que puedan comer alimentos sanos, para que la tierra siga dando todos los nutrientes que la gente de las próximas generaciones necesita para alimentarse. Debemos de cuidar que los mares sigan limpios y que los peces del mar sigan siendo comibles por los seres humanos. Yo creo que es una responsabilidad de pensar en los demás, independientemente de que un día el planeta tenga fecha de expiración. Segunda de Pedro 3, 10 al 12. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Pues como todas estas cosas han de ser deshechas, que tal les conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones, nos habla Pedro. O sea, Pedro nos recuerda que debemos de vivir en santidad porque todo eso va a suceder, dice Pedro. No es cuento, no es una historia de ficción. El cielo es real, el infierno es real, el anticristo va a existir o ya existe, es real. Y eso es lo que Pedro está tratando de que las personas comprendan, que todo eso va a suceder. Y por cierto, Pedro lo menciona en segunda de Pedro, que cuando Juan escribe Apocalipsis, ya Pedro murió. Juan es el último de los apóstoles que está vivo, es el sobreviviente de los 12 apóstoles. Era el más joven de todos y es el único sobreviviente en el año 95, cuando está en la isla de Patmos y Dios le da esta revelación y le dice que escriba.
este libro que tú y yo hoy estamos estudiando. Juan, algo súper interesante es que Juan dice que ve y los reyes de la tierra en el verso 15, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. En esta visión, Juan ve hombres de todos, seres humanos, no hombres, porque también hay mujeres, seres humanos de todos los niveles sociales y económicos. Se mencionan todos. Se mencionan desde los reyes hasta las personas esclavas que hacían funciones y que servían a sus amos. Que ustedes saben que eso era muy común en la época y que no se refiere a la esclavitud que usted y yo conocemos que pasó en los Estados Unidos. Era otro tipo de esclavitud producto de las guerras, de las conquistas y no necesariamente racial como la que sucedió en Estados Unidos. Y dice que todas estas personas tendrán que dar cuenta a Dios y todas pasarán por lo mismo. Si ahí no hay dinero que te ayude, ahí no habrán conexiones sociales, ahí no habrá poder político. Ahí usted está desnudo, desnuda delante de Dios. No va a tener ninguna credencial que le haga pasar, que le haga brincarse esta etapa. Usted a Dios no lo podrá sobornar. No lo podrá sobornar ni ese día ni lo puede sobornar hoy. Usted a Dios no le puede echar cuento. Usted no le puede dar a Dios una limosna o echar una ofrenda el domingo y creer que Dios entonces va a volver a ver para otro lado cuando usted está haciendo lo malo. No, no funciona así. Que a Dios no lo soborna ni hoy ni lo va a sobornar ahí, ni yo tampoco. Así que tenemos que saber que todo lo que usamos hoy día para sobrevivir, para manipular todos esos títulos, todas esas cuentas bancarias, todas esas joyas, todos esos carros, todo eso que usamos, no te va a funcionar. No te va a funcionar. Juan está usando imágenes muy conocidas por su audiencia judía. Todos entendían que el día del Señor es otra forma de llamar el final de los tiempos, que vendrían acompañados de todos estos actos que traerían terror y un caos universal. No será en una nación o en otra, será en el universo completo, desde las estrellas, el sol, la luna, el mar, las islas, todo lo que el ser humano conoce como su universo. Y este juicio final no hará excepción de personas. El verso 16. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Estas personas le oraban ¿a quién? Le decían ¿a quién? A los montes y a las peñas. Le oraban a las piedras. ¡Qué locura! Le oraban a las piedras, o sea, le oraban a nadie, porque al no creer en Dios, ¿a quién le van a orar? A las piedras, a nadie. Y les pedían que las piedras les cayeran encima, porque era mejor eso que enfrentar la ira de Dios. Imagínense lo que habían entendido en estos añitos de la gran tribulación que estaban pasando, en este poquito de años que habían pasado. Habían entendido que el juicio de Dios había llegado, por más incrédulos que hubieran sido en el pasado. Y el verso 17 dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Y es que cuando entendemos el significado de este mensaje, nos damos cuenta que lo peor que le puede suceder a un ser humano no es morirse, sino estar en la presencia de Dios sin haber creído que Jesucristo es el Señor. Eso es lo peor. La muerte no es lo peor para tu vida, ni para la mía, ni para la de tu abuelita, ni para la de tu hermano, ni la de tu vecino.
sino el morirse sin haber creído que Jesucristo es el Señor. Y ahí lo dejo con esta última frase para que reflexiones y pienses, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Cómo estás administrando la palabra de Dios, el tiempo que Dios te ha dado en la tierra? ¿Estás listo? ¿Estás listo tú para partir a la presencia de Dios? ¿Podrías tú partir hoy y estar seguro, segura de que si Dios te quita la vida hoy, tú vas a estar en la presencia de Dios y vas a estar en paz con Él? ¿O vas a tener que enfrentar la ira de Dios? Porque si esto va a suceder en la gran tribulación, ¿por qué habíamos de pensar que el futuro de una persona que no cree en Jesucristo como su Señor va a ser mejor? Que Dios continúe ayudándonos, guiándonos, dándonos sabiduría, que esta palabra penetre en tu corazón, que cale las fibras más profundas de tu ser, que estos nutrientes espirituales te den lo que tú necesites para que tus ojos sean abiertos y tú puedas ver en el mundo espiritual y tus oídos sean circuncidados y tú puedas escuchar la voz de Dios para que la verdad del Evangelio te ilumine el camino que te quede aquí en la tierra. Muchas gracias por habernos acompañado. Siempre es un gusto que nos acompañes. Estamos aquí para aprender juntos y seguir explorando el texto bíblico y aprender cuál es el mensaje para nuestra vida y cómo lo podemos aplicar hoy. Que Dios continúe iluminándote, ayudándote, guiándote, abriendo tu entendimiento para que puedas comprender cada día más los misterios del reino de Dios y la enseñanza bíblica sea algo práctico que puedas usar en tu diario vivir. Te recuerdo, si no te has suscrito, suscríbete al canal, dale un like a esa campanita para que el mensaje llegue a muchos más y nos vemos en el próximo estudio.